Gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación del Centro de Fotografía, a Daniel Sosa, a Verónica Cordeiro y a todo el staff del CDF, que la verdad que trabajaron o trabajan profesionalmente y cálidamente, que es una combinación que a veces es difícil de encontrar. Así que me han hecho sentir muy bien. Es interesante ver las ponencias anteriores y los distintos puntos de vista de las investigaciones y de los artistas. Como les digo, yo me defino como artista más que como fotógrafa y utilizo principalmente la fotografía, realizo objetos, instalaciones para desarrollar mi obra. El título de la ponencia o de la exposición, Las potencialidades del soporte y proceso fotográfico como lenguaje discursivo, pensaba recién, reflexionaba, queda bastante lejos de la cuestión del registro documental de las ponencias anteriores, ¿no? Como que nos vamos a meter en un ámbito totalmente distinto. Una de las cosas que me interesaba antes de mostrar la muestra, reflexionar en conjunto con esto que hablamos del soporte, ¿no? De lo que significa un soporte o lo que significa un lenguaje discursivo. Y me parecía interesante traer un ejemplo que no tenía absolutamente nada que ver con la fotografía para después llevarlo al ámbito de la fotografía. Quizás de repente, si estamos pensando en escribir una poesía, por ejemplo, ¿sí? O somos escritores de poesía, y nos imaginamos escribiéndola en una máquina de escribir Remington, ¿sí? Como algunos de nosotros aprendimos a escribir, o escribirla en un procesador de texto, en una computadora, y entonces nos ponemos a pensar en desarrollar algún tipo de obra que se refiera a esto, de una manera contemporánea o con estas palabras que utilizamos ahora como que tienen que ver como cuestionar el soporte del proceso fotográfico o hablar respecto al lenguaje discursivo de esto, estaríamos más pensando en aspectos que tienen que ver en nuestra obra, si nos pusiésemos a realizar una obra que compara estas dos cuestiones o hace preguntas acerca de cómo cambió la lengua o cómo cambió la forma de escribir respecto de una Remington y respecto de un procesador de texto. Y entonces nos pondríamos a pensar en aspectos, o nuestra obra podría tener en cuenta, la presión que yo puedo tener que hacer, la diferente tipo de presión que tendría que hacer en la tecla y el impacto visual o de nitidez que tendría en el papel ese impacto. O por ejemplo, algo que podría llegar a hacer es girar el rollo de la máquina de Remington y generar letras para ver si se superponen en un mismo lugar o el papel las hace girar sí, en formas extrañas, no utilizando bien el soporte. Lo que sí no haría para hacer una obra que hablase de esto es escribir este poema en la Remington y considerar que eso es la obra, ¿no? Para ubicarlos un poco en lo que tiene que ver cuestionar un soporte y los aspectos y el mecanismo de funcionamiento de un soporte respecto a utilizarlo y que eso tenga validez en la contemporaneidad, ¿sí? Y obviamente la poesía que voy a escribir puede o no ser lo importante y puede o no necesariamente variar entre estos soportes. Otros aspectos que podría pensar conceptuales sería el peso de la Remington y el peso de un procesador, o incluso ni siquiera del procesador, sino del bit o del aire que significa la palabra en el medio digital, o sea, es nada, ¿no? Y en la máquina el peso o el papel o la tinta, ¿no? Para ubicarlo simplemente un poco en el ámbito de las potencialidades del soporte y en el caso ahora que vamos a llevarnos al proceso fotográfico. Yo les voy a hablar principalmente de una obra que realicé en una muestra individual que realicé en el Museo MACBA en Buenos Aires ahora en mayo. La principal ponencia va a estar en ese punto, pero anteriormente quiero mostrarles que todas mis obras son ensayos, absolutamente ensayos. Siento que cada vez que hago una muestra simplemente es como un corten y en qué estoy trabajando en esto y hago una muestra. Y esta muestra de la que les voy a hablar está más centrada
en el soporte y en algún sentido en el paisaje, pero más bien en el soporte. Y vengo deconstruyendo ese trabajo hace bastante tiempo para llegar a este lugar. Entonces les voy a mostrar un poco obra anterior, simplemente porque sentí yo la necesidad yo misma de mostrarles un poco de dónde vengo para entender por qué estoy en donde estoy. Esto no es obra, es un ejercicio, un ensayo eh, con una cámara digital full frame que tiene muchas ISO, que las llamamos ahora. Siempre me pregunto por qué se llaman ISO, antes ASA, como hicimos una traspolación entre los nombres de las máquinas analógicas a las digitales, pero eso sería para toda otra ponencia. Simplemente estos son dos colores, ¿sí? Que como si estuviese mezclando materia, un rojo y un verde, se genera un tercer color, un neutro, como si lo estuviese haciendo en pintura o en cualquier otro soporte matérico y se forma este color. No voy a profundizar mucho sobre esta serie, ¿sí? Pero son tomas directas que hacen un ensayo entre la figuración y la abstracción. El tamaño de estas obras es importante y la distancia que las observan. Cada una de ellas tiene un grado mayor o menor entre la mancha y la figura. Y bueno, y tienen que ver con este ensayo del pasaje del color en la fotografía. Esta muestra se realizó en la galería, en Rolf Art, y también estuvo en el Centro Cultural Recoleta y en el Hotel Alvear, en otros lugares, y pertenece a varias colecciones. Y esta foto en particular la puse porque antes de esa serie, en conjunto con esta muestra, no sé si ven acá, hay un hiperrealismo absolutamente figurativo, que es de donde vengo anteriormente, y esta serie de backlights que también son tomas directas y objetos que tenían que ver ya con una disolución un poco de la imagen. Y esta es precisamente, bueno, la muestra que les contaba del Museo de Arte Contemporáneo de Mayo, que después con la galería nos fuimos a Lima Foto, con un solo exhibition de esta muestra, también en el mes de junio. Y después de eso estuve acá también en agosto, en el museo en el EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo, donde tuve el gusto de conocer algunos también de los que están acá. Yo me especializo bastante en esta cuestión de la teoría de la fotografía contemporánea. De hecho estuve dando un workshop acerca de eso. Y me interesa ver a los artistas en qué lugar se encuentran cada uno y en qué lugar me voy encontrando yo en este gran panorama de la fotografía contemporánea. En particular, esta muestra es un ensayo sobre soportes y sobre procesos. Es absolutamente, vamos a poner una de estas placas, es absolutamente atemporal y el proceso totalmente antinatura, por decirlo de alguna manera. La imagen, que no es el principal objetivo, es una imagen tomada en 1872, ¿sí? En esta técnica que se llama colodión húmedo, que sé que muchos de ustedes la conocen, pero quizás es interesante. Yo traje acá una placa en donde se hace este tipo de fotografía. Yo me capacité en cada uno de los procesos y me involucré personalmente en cada uno de los procesos que ustedes van a ver que la mayoría de ellos son de índole analógica, ¿no? El colodión húmedo con que se tomó originalmente esta foto es una técnica que se basa en colocar, para describírsela rápidamente y ubicarlos todos, una emulsión sobre una superficie de vidrio, ¿sí? Como esta. Este es un original que está poco conservado. Me reía hoy porque me iban a ver los de conservación traer este colodión así, que me habían mostrado cómo los conservan y cómo los cuidan y cómo los manipulan, ¿no? Yo lo traía en la cartera. Esto obviamente se arruina, la emulsión se puede arruinar. Y lo interesante de hacer este proceso es, bueno, toda la fisicalidad que veíamos en el video anterior de Rita, ¿no? Todo lo que uno incorpora el tiempo y las manos en el proceso. También, bueno, puede ser, depende de la superficie en que lo hagan, puede ser lo que se llama un ferrotipo o
también en la muestra hice falsos daguerrotipos que están hechos sobre vidrio. Pero acá lo importante y lo que a mí me interesó hacer es retomar la técnica, como les hablaba de la Remington, ¿no? No necesariamente como se hubiese esperado que este proceso se utilice. Y muchas de las preguntas y de los intereses incluso tenían que ver con el potenciar la aleatoriedad del proceso, ¿no? Como quien estuviese trabajando a favor de la falla, como de repente puede ocurrir en la acuarela o algo por el estilo, ¿no? Por eso les mostraba en particular esta placa. Entonces resulta ser, en cierta forma, una refotografía en la actualidad con el mismo proceso que fue realizada en su origen. Si bien de la foto original que yo me tomé, no era un wet plate, sino una albúmina de plata tomada de ese wet plate de 1872, la cual la procesé desde una imagen digital, la volví a convertir en analógica utilizando exactamente el mismo proceso, pero de una forma totalmente distinta a la que hubiese sido esperada en su momento. Y las alteraciones son todas distintas y en distintas etapas del proceso. En la otra vieron como ciertas manchas más tratadas desde un punto de vista quizás hasta más estético plástico que realmente con intención de fijar con nitidez la imagen, ¿no? Todos estos cuestionamientos que tienen que ver con volver a estos procesos o recorrer estos procesos, creo que también tienen que ver, me hizo reflexionar estos días, lo que hablaba de la enfermedad nerviosa, ¿no? Creo que muchos artistas y todo lo que también vengo escuchando, incluso el detenimiento de la imagen sobre una misma imagen muchos segundos o esto de la saturación de imagen que hablaba Rita y de tantas cosas, y de nosotros artistas volviéndonos a tratar de recuperar la esencia de la pieza única, ¿no? Y del proceso analógico, probablemente también para defendernos de esta enfermedad nerviosa de la imagen. Pero más allá de la imagen, que este no es el punto, por ejemplo, en esta placa yo utilizo en el proceso de revelado una gota mínima de revelado y así sucesivamente distintas alteraciones que tiene la placa. Si uno no hace colodión con recursos externos como flashes o iluminación, cada una de estas placas puede llevar 20 segundos de exposición, ¿sí? Dependientemente que ustedes realicen una toma directa o de algo existente. De hecho, lo utilicé como recurso para hacer retratos o ese tipo de cosas, pero acá este no es el interés ni el foco de la muestra ni de la investigación. Esta es una doble exposición. Bueno, y la imagen de hecho incluso está invertida muchas veces, a veces está tomada como positiva, a veces como negativa, la muestra tiene reencuadres sobre la misma imagen también. Esta también tiene otro. A partir de eso, ¿no? Que ya vamos de lo analógico original a lo digital, de lo digital a la vuelta al proceso analógico, también realizo estas copias directas por contacto en gelatina de plata. Así que son del mismo tamaño exacto que las placas porque simplemente es apoyar, ¿sí? En el proceso de revelado, apoyar la placa sobre el papel fotosensible y generar la copia. ¿Mm? Entonces cada una de estas serían como los únicos originales porque una de las cualidades del vidrio es que de esta manera es negativo y si le ponemos una superficie negra por detrás se convierte en una imagen positiva, o sea que el positivo y el negativo son exactamente la misma pieza. Entonces los originales yo los pinté después, entonces estas copias en gelatina son las únicas, no porque puedan ser las únicas, yo decidí que eran las únicas, ¿no? Porque también era parte de la idea, ¿no? De volver. De hecho, cuando fuimos a Lima, llevé 7 piezas y cuando estábamos haciendo el montaje, que era bastante complejo, se me rompió uno de los vidrios y bueno, realmente sentí la sensación de lo que es tener un original en las manos porque esa misma idéntica no la iba a poder replicar jamás, ¿no? Un poco el ejercicio tiene que ver no solo con la potencialidad del soporte, sino con la potencialidad del soporte en cada época, ¿no? En cada momento.
También experimenté hacer una ampliación, proceso que fue, las ampliadoras fueron como posteriores y la verdad que ampliar las placas es complicado y uno necesita una ampliadora de formato medio porque tiene que poner la placa esta tal cual para hacer esta reproducción, ¿no? Que también es la única que hay. Estas son pruebas de contraste. Y la muestra después la van a ver un video, toda estaba como en forma circular, la idea es que uno la pudiese recordar en cualquier sentido o en el otro. Acá no hay una cronología, la verdad que de absolutamente nada, porque es un poco la idea, preguntarse acerca del valor también del proceso y de la imagen. Y estas son unas copias Inkjet de tamaño bastante grande, que surgieron obviamente del escaneo de las placas, o sea que las placas volvieron nuevamente a estar en un formato digital. Y las impresiones que hice Inkjet, dejé ver también los bordes de la placa para que estuviese presente el origen, ¿no? Pero en realidad esto se podría hacer de cualquier tamaño. Y en el centro de toda esta muestra desarrollé este objeto híbrido que a mí me gusta decirle que es retrofuturista. Vieron que hay gente también que supone un futuro, que piensa que el futuro no va a haber nada de tecnología y entonces todo lo que vamos a tener, incluso, no sé, prótesis de brazos y partes del cuerpo, en realidad van a ser piezas en desuso, ¿sí? No sé si sabían. Entonces, tomando piezas de otras cosas, se van a construir las cosas que nos van a permitir caminar, ver y hacer. No puede ser tan desacertado quizás, ¿no? Bueno, entonces este objeto lo construí con piezas de distintas partes del proceso fotográfico. Eh, Estas dos son dos lupas plano-convexas que son parte de una ampliadora fotográfica de gran formato. ¿Eh? Después resultó que realmente esto lo hice para la muestra del museo, después realmente eran muy caras comprarlas porque tenía que comprar toda la ampliadora, esta color analógica de gran formato, y después les cuento la anécdota que tuve que hacer para conseguir dos lupas plano-convexas de este mismo tamaño. Lo que hacen las lupas planos convexas en una ampliadora o en cualquier lado en realidad es concentrar los rayos de luz en un punto, ¿sí? Así que eso es principalmente la función. Y se utilizan en general en la ampliadora, tienen una lámpara, vienen las lupas, el lente y hace que la luz, ¿sí?, vaya para poder, se conduzca los rayos de la luz para poder hacer el revelado, la ampliación o lo que fuere. Entonces esas son partes de esa ampliadora. Después, lo que ven acá, que ahora vamos a ver creo mejor en otra foto, que es en esta, es una de las placas que hice, uno de los ambrotipos, se llaman ambrotipos cuando son de vidrio, ferrotipos cuando son de metal y así. La diferencia nada más con los ferrotipos es que no lo tienen que pintar y se quedan solo con la imagen positiva, no tienen la posibilidad de hacer esto, por ejemplo. Y el lente que estoy utilizando es un lente de gran formato, que es el mismo lente que utilicé. Es un lente que tiene bastante viñetado, es un lente antiguo, real, de gran formato, y que es una de las cosas que no les conté en las placas, pero también hice sucesivos cambios de tipos de lentes. Porque hoy vamos a encontrar mucha gente que hace colodión, esta técnica en la contemporaneidad. Primero que siento a veces que la usan como la literalidad de la máquina de escribir. Pero más allá de eso, también utilizan flash, iluminación externa, un montón de recursos que hace que entonces se genere una nitidez un poco surrealista o mezcla de contemporánea. Entonces, en las placas probé algunos viñetados que se producen en las placas, no son porque solo puse el revelado una gota, sino que también tienen que ver con el propio viñetado que tienen algunos lentes antiguos que no lo tienen los lentes contemporáneos, que por ejemplo la última placa, que es bien nítida y que está hecha con un lente más de acá. Bueno, después, este es este lente entonces, y esto lo diseñé de 80 maneras distintas. Esta barra es para que estas tres piezas se puedan mover, principalmente la placa respecto de esto, para que pueda tener o no foco.
Y luz, que en realidad también fue bastante difícil conseguir esta luz porque es un mono LED, es una luz LED, que de por sí también tiene un propio mini lupa plano convexa única que hace que en realidad la luz salga como un poco más puntual. Y además otro problema que iba a haber, incluso compré un retroproyector, lo desarmé porque la potencia de la luz, pero genera un calor y esto iba a estar en un museo y se me iban a quemar los niños que pasasen por ahí, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, este objeto lo que tiene primero que también es atemporal porque no existe y todas estas cosas en algún sentido están usadas de una manera totalmente inesperada o diferente. Bueno, ahora después les voy a contar otras partes del proceso de esto. La muestra terminaba finalmente con una postal, que esto no me daría toda la presentación para contárselos, pero se lo voy a resumir. La imagen que yo tomo es una de las primeras postales de viaje, post-revolución industrial, en donde la gente no sabía lo que era viajar y empiezan a aparecer estas fotografías utilizadas. Hoy me pareció interesante nombrarlo cuando hablábamos con vos, que me decías que la investigación que habían hecho también estaba muy relacionada con el uso, ¿no? Con el uso que se le daba a cada recurso. Y el hecho de que un colodión húmedo esté hecho en una tienda de campaña para hacer una fotografía de un lugar absolutamente icónico, con el fin de hacer una albúmina de plata para que se convierta en postal, merecía que mi circuito también en el museo terminase con una postal, totalmente atemporal, porque es un lugar que yo ni conozco, en un museo de San Telmo en Buenos Aires, Argentina, y que vos pudieras llenar esta postal y volverla a enviar, quizás un turista americano la volviese a mandar desde San Telmo, ¿no? Nuevamente convertida misteriosamente en una reproducción infinita que puede ser una copia offset, ¿no? Entonces, un poco esta era la idea. Después van a ver las postales en el video de la muestra. Ahora me pareció divertido mostrarles algunas imágenes del proceso, que como esto se trata de proceso, eh, eh, me parecía importante contarles. Bueno, estas son las placas absolutamente en crudo, algunas de las placas, algunas que usé, otras que no usé, ¿sí? Que hay otras más. Incluso hice el ejercicio de colorearlas de distintas maneras, vi técnicas antiguas de colorearlas con unas especies de pasteles que uno los raya, los pule y los pone sobre la superficie de vidrio. Eso no lo llegué a experimentar en la propia muestra, pero fue parte del proceso. Y todas las preguntas y las investigaciones que estuvo alrededor de varias de las variables. Una tenía que ver que la sala del museo no me la podían oscurecer en un principio, ¿no? Entonces es interesante a veces también después cómo la obra tiene también el soporte que tiene que ver con la propia sala y termina adecuando el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, acá como mostramos, esta es una cámara oscura en algún sentido más evolucionada, que se parece un poco a mi proyecto. Esta es la cámara clara, que no vamos a tener tiempo de contarles. Entonces empecé a indagar por varios aspectos que era hacer este mismo proyector que ustedes vieron, pero obviamente en forma vertical y dentro de algo que lo cubriese, porque no me iban a oscurecer la sala de tal manera que jamás se iba a ver la imagen proyectada. Siempre pensando que lo que yo iba a ver, obviamente, no es lo que hace la cámara oscura, que toma la imagen de la realidad para pasarla al papel, sino que mi idea era utilizar siempre como imagen, o sea, otra vez como un espacio que no existe, en un lugar que no existe, al mismísimo ambrotipo. Y también iba a haber un papel para dibujar y hacer tu propia imagen, que con eso me quedé ganas de hacerlo y también llevártela, ¿no? Tu propia versión. Y esto es como iba experimentando, esta es una toma directa que sí hice con el colodión, una toma directa y no una reproducción de algo existente. Entonces estos son los primeros deseos de que esto se produzca, ¿no? Acá ya tengo las lupas plano convexas y tengo una linterna, este es el techo de mi casa, y ahí me doy cuenta que en realidad esta imagen me iba a proyectar un negativo en sí mismo. Entonces, tengo que otra vez manipular la imagen en forma digital para convertirla en negativo y que al proyectarse me diese la imagen positiva, ¿no? Esta es una de las imágenes mitad negativa, mitad positiva, que también es parte del proceso. Me pareció interesante compartir, y esto es como una centésima de todas las instancias que pasaron las cosas, ¿no?
Entonces, este es un mínimo boceto de cómo iba a ser, que pasó de ser de miles de materiales, desde madera, hierro, consultas con un montón de realizadores para hacer este proyecto y cómo terminó siendo el boceto al aire libre, que me pareció también interesante porque al fin de cuentas se veía todo el mecanismo a la vista, ¿no? Bueno, esto es la proyección, que no saben el susto que me pegué porque uno en las muestras, ¿ven esto? Esto que está acá, esta pequeña curva, no sé si ustedes la ven, sí, esa pequeña línea, en un momento ya había pasado la inauguración y todo y dije, se rompió el lente, ¿sí? Entonces, lente antiguo, gran formato, esto es un quiebre del lente óptico o una falla que tenía el lente en un inicio. Y bueno, después recuerdo que una de las formas, porque no todos lo hacen igual, para conservar estas placas es barnizarlas, ¿no? Pasa que hay miles de teorías acerca del barniz. Ahora encontré otra gente que las pinta del otro lado para evitar que nunca se arruine la emulsión, ¿no? Porque esto en realidad es una película que se puede rayar. Y finalmente lo que estaba proyectando era el mal barniz que tenía la placa y no que se había roto el lente, medio complicado. Y respecto al soporte, también hice muchas investigaciones, terminó teniendo un soporte bastante museístico en algún sentido, pero la verdad que la muestra la terminé de armar 3 meses antes y la adecué al espacio, ¿no? Pero mi idea también en un principio era separar el fondo negro de la misma placa para conceptualmente hacer algo diferente. Si bien en los soportes originales la placa de vidrio tiene una tela negra atrás y en realidad nunca está pintada. Así que el hecho de pintarla también es bastante raro, pero a mí me gustó para evitar, para hacerla más aún pieza única y evitarme a mí la posibilidad de hacer otra copia en gelatina nuevamente. Entonces, esta caja de acrílico, que no lo terminan de ver bien acá en esta foto, está separado el fondo negro de la placa, que después lo terminé uniendo. Y otras instancias que también pasaron era la idea de hacer algo más alegórico, cosa que por suerte después no me gustó, del soporte original y armar una especie de caja que hice este render y todo, acompañando la idea del original y la copia como objeto, ¿no? Y bueno, finalmente quedó este soporte que tenía que ver más también con la exposición y que por otro lado sacara la placa intencionalmente de ese lugar, ¿no? De la idea de que es en sí misma un ambrotipo o esa es su funcionalidad, ¿no? Acá están las copias. Básicamente el recorrido tiene que ver con esto. No les había contado algo, que el texto curatorial y la curadora de esto fue la misma directora del museo, Teresa Riccardi, y que un poco las reflexiones exclusivas sobre el soporte son preguntas que creo que la contemporaneidad se hace y muchos artistas se hacen desde todos aquellos que están trabajando con chemical photography, ¿sí? O alteraciones en diferentes instancias del proceso entre lo analógico y lo digital. Y también para mí fue una experiencia súper interesante involucrarme con la fisicalidad tanto en el proceso y entender que, bueno, que necesariamente acá la imagen no es el análisis ni el registro documental ni nada por el estilo. Está bien en los bordes de la fotografía y les diría que si bien ven muchas fotos, muchos tipos de recursos que utilicé, porque acá estuvieron involucrados cámara de cajón, papel, gelatinas, emulsiones, químicos, ¿sí? Inyecta, ajuste de color en monitor, ajuste de color en papel, ¿sí? En absolutamente todos los soportes. Lo importante en sí no son los soportes, ¿sí? Como sino las preguntas acerca de la capacidad de reproducirse de cada uno, el valor individual de cada uno, la técnica, la durabilidad, ¿no? Y hoy por hoy la conjunción de absolutamente todos estos recursos que tenemos para producir obra que no necesariamente como fotografía tiene la obligación ni la necesidad de transmitir un aspecto de la realidad que sea necesariamente ya ni siquiera un sesgo de documental, ¿no? Y sin embargo pertenecer a lo que llamamos hoy fotografía contemporánea.
Y bueno, por lo que yo estudio y trabajo, incluso veo que hay como mucho campo para esto y muchos artistas trabajando en la disolución absoluta de la imagen en cuanto la tenemos como registro, ¿no? Como registro documental. No quiere decir que esto o cualquier acción, incluso una mancha, no sea un registro documental. No, no, pero en la idea de que está registrando algún aspecto de la realidad reconocible, ¿no? Un poco es eso. Bueno, les voy a, eh, me van a sobrar, voy a pasar un pequeño video que filmó el museo como registro, que hicieron ellos, como registro de la espacialidad de la muestra. Una de las cosas que trabajé bastante también es tratar de iluminar cada una de las piezas de forma como si fuese un poco de iglesia en algún sentido, con oscuridad y en forma indirecta. La verdad que trabajé mucho con montajistas para que se generase esa sensación de pieza única, de iluminación individual, ¿sí? Eh, y eso fue un aspecto que hizo que la muestra también tuviese una potencia particular. A ver, ¿cómo me dijiste que haga? El video es muy cortito. Ay. Se detuvo. Bueno, la conexión a internet no es como... Ahí va. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Vivian.